La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Quienes nos gobiernan, moldean nuestras mentes, definen nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas son en gran medida personas de las que nunca hemos oído hablar. Esto que acabáis de oír es el primer párrafo del primer capítulo de un libro que se titula Propaganda. Y no es un libro conspiranoico de sociedades secretas y de gente malvada y diabólica, no. Es un libro de Edward Bernays, al que se considera el padre de las relaciones públicas. Propaganda es un libro desconcertante, empezando por su propio título, que tiene unas reminiscencias no demasiado positivas, y siguiendo por la primera palabra con la que abre el libro, que es, ya lo habéis oído, manipulación. Efectivamente, propaganda es un manual de manipulación de masas, tal cual, no se esconde. Él luego de vez en cuando lo intenta justificar y dulcificar, y en el primer capítulo, que se titula precisamente Ordenando el caos, lo justifica. Justifica que tiene que haber alguien que piense por nosotros, por la gente en general. Una gente privilegiada que piense para evitar acabar sumergidos en el caos. Para él ese es el sino de la democracia. Tal cual. Y a su ciencia, a la que él sistematiza, empieza llamándole propaganda, sin ningún empacho. ¿Pero qué ocurrió? Que tuvo un discípulo al otro lado del Atlántico. Él estaba en aquel momento en Estados Unidos cuando escribió este libro. Bien, pues al otro lado del Atlántico tuvo un discípulo aventajado que usaba este libro como libro de cabecera y se llamaba Goebbels. ¿Sí? El mismísimo Goebbels. Y claro, él se dio cuenta que seguir llamando propaganda a su invento no era bueno, así que se sacó de la manga otro nombre, el de Relaciones Públicas. Él mismo lo cuenta en múltiples entrevistas. Y es más, en muchas de esas entrevistas reconoce sin empacho todas sus maquinaciones. Diríamos, o a mí me lo parece, que tiene un punto de cinismo importante. Pero no vamos a adelantar acontecimientos ni vamos a poner calificativos antes de conocer bien a este Edward Bernays, un hombre que duró prácticamente todo el siglo XX. Bueno, no, murió en el 95, pero es que murió con 103 años. En otros sitios he oído 104. La cuestión es que nació en 1891. Pero vamos a empezar bien su biografía. Ponemos un poco de música y empezamos por la biografía de Edward Bernays. Más que una biografía, va a ser un rápido y nervioso bosquejo para situarlo en el espacio y en el tiempo. Diremos en primer lugar que nació en Viena el 22 de noviembre de 1891. Por lo tanto, nació en uno de los últimos imperios que aún quedaban en Europa, el Imperio Austrohúngaro. Pero rápidamente se afincó en Estados Unidos porque sus padres en 1892 ya estaban en Nueva York. Su familia era una familia de judía. Su abuelo era un rabino y desde luego su padre era una persona muy tradicional y que pensaba que los hijos tenían que obedecer a sus padres
y tenía que continuar el negocio familiar. Y en ese momento se dedicaban al tema de comercio de granos. Por lo tanto, hizo que su hijo estudiase algo así como agricultura, el equivalente a un ingeniero agrónomo. Pero en realidad lo que le interesaba era la comunicación. En cuanto pudo se dedicó a ello en cuerpo y alma. Y muy pronto ya lo vemos al lado de grandes hombres, entre ellos Rockefeller, pues mangoneando en la propaganda oficial. En concreto para concienciar a la gente de que era bueno entrar en la Primera Guerra Mundial. Estuvo en el comité que creó el célebre cartel del tío Sam diciendo que el ejército te espera. Ahí empezó una larga carrera. Digamos que le tomó afición a esto de manipular a la opinión pública. Y se me olvidaba, era sobrino del gran Sigmund Freud. Y en cierto modo seguidor de sus teorías. Bueno, pues ya después, el periodo de entreguerras, se dedicó además a asesorar a las grandes multinacionales norteamericanas. Y veremos que hizo cosas inauditas. Creó modas y en alimentarias, de vestimenta. Esa era su máxima afición, conseguir crear lo que hoy llamaríamos tendencias y que las masas las siguiesen sumisamente. Fue asesor de muchísimos presidentes de los Estados Unidos. Participó activamente en la propaganda institucional de la Guerra Fría. Y murió con 103 años en 1995. Ya sé que he dicho poco, pero vemos en esto poco que he dicho muchas cosas. En primer lugar, que tuvo tiempo de estar en todos los hechos importantes del siglo XX. Desde la Primera Guerra Mundial, donde ya estuvo muy activo, al periodo de entreguerras, a la misma Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. Vio caer el bloque soviético. Vamos, una vida increíble. Una vida dedicada a la teoría de la manipulación. Y después de este encuadre general, vamos con un ejemplo para ver cuáles eran sus técnicas de manipulación. Vamos a saltar el orden cronológico y vamos a hablar del bacon. Sí, del bacon. Y digo que saltamos el orden cronológico porque estamos ya en la década de los años 20 y él ya se había ganado un prestigio como asesor de imagen, como publicista, como propagandista. Seguro que a él no le importaba que le llamasen así. De tal manera que era disputado por las grandes compañías. Una de estas compañías, uno de sus múltiples clientes fue Beech Nut Packing Company, una empresa dedicada a la distribución de productos cárnicos empaquetados. El bacon era su producto estrella. El objetivo de contratar a Bernays era aumentar el consumo de bacon entre los norteamericanos. Por aquel entonces, el trabajador medio de Estados Unidos no tenía mucho tiempo para dedicarle al desayuno, y tomaba un café o un zumo rápido y una o dos tostadas. Sin embargo, en la cultura británica sí estaba bastante presente el bacon en el desayuno, así que la idea de Bernays fue encaminada por ahí. La estrategia fue la siguiente. Según un estudio, la primera comida del día debería ser la más contundente. Aprovechando que esta recomendación ya era reconocida por la población, Bernays preguntó a unos cuantos médicos si firmarían una carta en la que secundaran que desayunar fuerte era mucho más saludable que comer cualquier cosa ligera. Todos dijeron que sí, así que la misma carta la remitió a un total
de 5.000 médicos de todos los Estados Unidos, que la firmaron prácticamente con unanimidad. Pero aquí ya entró la astucia. Entre los ejemplos que él puso de desayuno contundente y saludable estaban los huevos fritos con bacon. Se amparó en el prestigio de los profesionales. No lo digo yo, lo dicen los médicos. No lo dice la compañía que hace el bacon, lo dicen los médicos. 9 de cada 10 expertos recomiendan un dentrífico con, ¿lo habéis oído alguna vez? La vieja táctica de Bernays. ¿Dónde está la astucia? En hacer firmar a los médicos una cosa y asociarla a otra que ellos no habían firmado. Los médicos firmaron efectivamente que era bueno un desayuno en condiciones, porque es la comida más importante de la jornada, lo habéis oído montones de veces. Y parece ser que en esto hay unanimidad en el mundo médico. Pues bien, tú asocias ese informe y esas firmas a tu producto. Es una astucia, es un engaño, es una manipulación, pero consiguió cambiar los hábitos alimenticios de toda una nación. De manera que asociamos los huevos fritos con bacon a un desayuno típicamente norteamericano. 5.000 médicos recomiendan desayunar huevos con bacon. Si no me haces caso a mí, por lo menos haz caso a los expertos. Y para esta campaña a favor de las grasas matutinas y el colesterol, contó con la ayuda espontánea y desinteresada, puesto que pensaban que hacían un gran bien a la sociedad americana, de las agencias de prensa, los periódicos, los comités ciudadanos de salud pública, que le hicieron la campaña. Porque una de las claves de las relaciones públicas es precisamente esa, según Bernays. Para que sea efectiva, todas las acciones deben estar enlazadas, coordinadas de manera que alcancen a la opinión pública a través del mayor número posible de vías, para que se corrobore unas a otras. Pues como decía Bernays, ciertos estímulos repetidos con frecuencia pueden crear un hábito o la mera reiteración de una idea puede crear una convicción. Y añado yo, ya en aquella época, por los estudios llevados a cabo precisamente por los médicos británicos, en donde el bacon era muy habitual en la dieta, pues se sabía que la combinación de huevos fritos con bacon reiterada era una bomba de relojería para la obstrucción de las venas. Pero a Bernays no le importaba eso, lo que le importaba era cumplir con su cliente. No era un hombre inmoral, era sencillamente un hombre amoral. Podemos poner más ejemplos, pero ahora, antes de llegar al siguiente ejemplo, vamos a desglosar un poquito cuál era su teoría. Bernays hizo sus primeros pinitos, comenzó en el mundo de la propaganda o de la publicidad, entonces era indistinto, con la empresa privada. Era un tipo muy hábil, de manera que en 1917 el gobierno de Woodrow Wilson se fijó en él y en otros cuantos más para integrar la Comisión Creel, un organismo en la sombra, cuya misión era cambiar la mentalidad de los estadounidenses con respecto a la Gran Guerra, lo que entonces se conocía como la Gran Guerra, lo que hoy conocemos como la Primera Guerra Mundial. Dicho rápidamente, en Estados Unidos seguía habiendo una inercia contraria a las intervenciones exteriores. Se había roto ciertamente esa inercia en diversas ocasiones, por ejemplo con la Guerra de Cuba, pero estaba un poquito en el ADN constitucional de los Estados Unidos el pensar que vive y deja vivir. Por lo menos en la mentalidad de la gente, no tanto en la mentalidad del gobierno. Y eso era lo que había que cambiar. Así que aquello se convirtió en un auténtico laboratorio de propaganda moderna. Ya he dicho que entonces se llamaba propaganda sin ningún empacho. Y la publicidad y la propaganda con el tiempo se ha ido diferenciando. Pero no creáis que la diferencia es tan grande. Generalmente llamamos publicidad a los medios de convicción que se usan para que consumas productos de una empresa privada, mientras que el término propaganda se reserva para el tema del apoyo publicitario
a los gobiernos. Digamos que una minoría de individuos especialmente inteligentes se dieron cuenta de que los resultados de aquel laboratorio de ideas podían movilizar la opinión pública para cualquier tipo de causas, y entre ellos el más aventajado era Bernays. Inventaron diversas cosas, aparte del famoso cartelito el del tío Sam mirándote a los ojos y señalándote con el dedo: el ejército te necesita. Una de las invenciones de esta comisión es lo que hoy llamaríamos micromilitancia, y que entonces se conoció como hombres de 4 minutos, 4-Minute Men, voluntarios que en lugares públicos, cines, teatros, clubes, iglesias, sindicatos, etc., tomaban la palabra para pronunciar una breve arenga, apelando al patriotismo o fomentando el odio al enemigo. Ya lo vimos en el caso del Bacon, cómo movilizaba a la prensa. Bueno, pues usó todas estas cosas ya para eso, para cambiar la mentalidad del pueblo americano. Pero ¿qué ocurrió? Cuando llegó los tiempos de paz, él dijo: Tate, esto que he usado ahora en tiempos de guerra puede ser muy útil en tiempos de paz. ¿Para qué? Para vender más productos de las empresas que me contraten. Y ya no se trataba de decir qué bueno es mi producto, mi bacon, qué bueno es mi automóvil, qué buenos son mis aparatos de televisión, no. Ahora lo que se trataba es de cambiar la mentalidad de la gente para que empiece a desear lo que antes no deseaba. Igual que habían cambiado la mentalidad de los estadounidenses de, no sé si pacifistas, pero sí no beligerantes, a convencidos de que la guerra era algo bueno. Lo que se trata no es de vender el producto, sino de cambiar la mentalidad para que la gente desee el producto. Es un paso importante. Y él estableció un método que tenía 8 pasos. Vamos a ver cuáles eran esos 8 pasos. Los 8 pasos del que llamaremos método Bernays eran o son los siguientes. Primero, definir los objetivos. Segundo, investigar a los públicos. Tercero, modificar los objetivos para conseguir las metas realmente alcanzables. Cuarto, decidir la estrategia a realizar. Quinto, crear y desarrollar el mensaje. Sexto, programar detalladamente la acción y la organización necesaria para ejecutarla. Séptimo, especificar el plan táctico y su programación temporal. Y el octavo, desarrollar las tácticas previamente establecidas. Todo un método específico que usó una y otra vez en distintos campos y materias. Primero, definir los objetivos. ¿Qué se quiere conseguir? ¿Quieres que la gente coma bacon, no? Pues vamos a ver cómo hacerlo. Investiga los públicos. En ese caso, pues investiga qué es lo que influye en la gente. Pues, para seguir el ejemplo que hemos puesto primero del bacon, pues lo que la gente va a seguir no es lo que le diga el fabricante, que diga que su bacon es muy bueno. Eso es la antigua publicidad. Ahora hay que hacer que la gente desee comprar porque lo vea como una necesidad. Y para eso, pues decide apoyarse en el prestigio de los médicos, asociándolo a su producto. Y para eso hay un plan táctico y una programación temporal en cuanto a tiempo, y la acción, cómo se programa la acción, usar la prensa masivamente para machacar con el mensaje. Es aquello de crear y desarrollar un mensaje muy claro y muy específico. Hay que desayunar bien, y automáticamente que has creado ese mensaje lo relacionas con tu producto. Bueno, lo he dicho muy rápidamente y muy mal, porque tiene más matices, pero no somos publicistas y creo que no nos interesa profundizar más por ahí, pero sí que veremos cómo estas tácticas las va a emplear en su asesoramiento a los distintos presidentes a los que asesoró, a los presidentes de Estados Unidos y a las empresas de todo tipo. A este le daba lo mismo una empresa automovilística que una empresa de bacon, que una empresa tabacalera. Ahora vamos a ver cómo su idea de la publicidad llegó a cambiar en otro punto esencial los hábitos de los estadounidenses.
Bernays fue contratado por la American Tobacco Company, la que fabricaba Lucky Strike y que quería aumentar las ventas. El objetivo de su contratación era que aumentasen las ventas. Entonces, siguiendo su plan de 8 pasos, pues lo primero que hizo fue marcarse unos objetivos. Vamos a aumentar las ventas. Observar al público. Y se dio cuenta, observando, de que el gran mercado virgen, digamos, era el de las mujeres, que como mucho fumaban a escondidas, porque había un gran tabú. Un tabú. Las mujeres no podían fumar en público, estaba mal visto. Pues hay que cambiar esa mentalidad. Y para eso trazó un plan de acuerdo a una estrategia previamente establecida. Yo lo podría contar con mis palabras, pero voy a coger la narración que he encontrado en internet de la revista Tiempo. Las señoras venían con paso desafiante por la Quinta Avenida. Eran sufragistas, militantes feministas radicales dispuestas a quebrantar la ley y las costumbres, pero también eran todas ricas y elegantes. Los requisitos para participar en la parada de Domingo de Resurrección en Nueva York. Desde el último cuarto del siglo XIX, los privilegiados vecinos de aquella zona salían a pasear ese día entre las calles 49 y 57, el cogollo de la Quinta Avenida, con la excusa religiosa de visitar los arreglos florales de las iglesias. En realidad era una exhibición de moda y glamour, una manifestación de la sofisticación y poderío de la alta sociedad neoyorquina. La gente de los barrios de clase media y trabajadora venía a ver el espectáculo desde las aceras, mientras bellezas y dandis desfilaban sin el rigor de ninguna organización ni orden de marcha, por la calzada de la calle más mediática del mundo como si fuera suya, exclusivamente suya. Aquel día, final de la Semana Santa de 1929, 1 millón de ojos contemplaban la parada, pero a las sufragistas les interesaban unos ojos especiales, los objetivos de las cámaras que, advertidos de lo que venía, las esperaban agrupados. Cuando entraron en plano, a una voz de mando, todas sacaron un cigarrillo y le encendieron. Hasta aquel momento se había observado un tabú. Las señoras no fumaban en público. Ellas lo hicieron trizas, porque el gesto de las Puff Girls, las chicas fumadoras, salió al día siguiente en los medios de medio mundo. Desde el punto de vista del movimiento feminista era una toma de la Bastilla, pero también era un pacto con el diablo. Moviendo los hilos e instrumentando las reivindicaciones femeninas estaban las compañías tabaqueras, y trabajando para ellas había un Mefistófeles con nombre y apellido, Edward Bernays. Bueno, y hasta aquí el relato que he tomado prestado. Os dejaré la referencia y el enlace en la comunidad que hay en iVoox y también en el blog. Bueno, ¿cómo llamó a esos cigarritos encendidos por estas mujeres de la alta sociedad? Antorchas de libertad. Identificó el tabaco con la liberación femenina. Genial. A partir de aquel momento las mujeres fumaron en público. Bernays también trabajó para la empresa automovilística y, como siempre, su objetivo era cambiar la mentalidad de la gente, crear necesidades. Así el auto pasó de ser una cosa útil a una cosa absolutamente necesaria para demostrar estatus, para ser feliz, en definitiva. La gran diferencia de los anuncios antiguos era que, pues no sé, el que anunciaba un vino decía: mi vino es muy bueno por esto y por lo otro. Pues no, Bernays le cambia la táctica. Si tomas este vino serás feliz. Si fumas, estás proclamando tu libertad, mujer.
un automóvil es un signo de estatus social. De esa manera, Estados Unidos tuvo una auténtica explosión automovilística y se crearon multitud de carreteras por todos los estados y digamos que las ciudades pasaron a ser auténticos contenedores de automóviles. Se diseñaron ciudades expresamente para los automóviles. Y aquí hay un episodio oscuro, que quizás en esto no tuvo que ver Bernays, que luego lo contará vía Skype nuestro amigo Fernando Cañas. Pero os lo adelanto ya. Una treta realmente curiosa para aumentar las ventas de coches. Pero si no estaba Bernays directamente implicado en ella, desde luego los que planificaron eso, que ya lo veréis después, realmente eran buenos alumnos de Bernays. Pero en su afán de aumentar las ventas rompió más tabúes. Uno, en cierto modo más inocente que el de hacer fumar a quien no fumaba, es el del reloj de pulsera. Lo explicaré brevemente. En un principio, los hombres llevaban el reloj con una cadenita en el bolsillo y las mujeres en la pulsera. Digamos que era poco de hombres llevar reloj en la pulsera. Pues él cambió eso. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, vamos a poner un par de cortes de un programa de televisión española que está colgado en YouTube, donde habla del tema. Y los iré comentando. Y ahora quiero presentarles a un personaje excepcional. Yo diría que estoy enamorado de este personaje antes de comenzar la entrevista. Ustedes alguna vez se han preguntado, ¿quién se inventó eso de las relaciones públicas? Bueno, pues este hombre es el inventor de las relaciones públicas. Lo hizo en Estados Unidos hace docenas y docenas de años. Como hombre de relaciones públicas asesoró a 4 presidentes americanos. Como hombre de relaciones públicas asesoró al gran cantante Enrico Caruso o al inventor Tomás Alva Edison o a cantidad de personajes famosos de la leyenda americana como Henry Ford, el primer creador de coches. Y muchas veces ustedes se han preguntado ¿a quién se le ocurrió llevar reloj de pulsera? ¿A quién se le ocurrió que los americanos desayunaran bacon y huevos fritos? ¿A quién se le ocurrió que las mujeres también fumaran? Pues esto fue a este hombre de 99 años que está como invitado especial esta noche con nosotros, el señor Edward Bernays. Gracias. Buenas noches y mis felicitaciones, señor Bernays, porque sé que hoy cumple 99 años. Right. Correcto. Son muchos años, ¿no? Sí, eso es. Podríamos estar muchísimas horas hablando con el señor Bernays y tendremos que circunscribirnos a algunos de los muchísimos temas de su vida, pero hay anécdotas curiosas y cosas que a mí me gustaría comentar. Por ejemplo, cuando el señor Bernays era joven, cuando empezaba en su trabajo, los señores llevaban relojes de bolsillo con esa cadena y miraban así la hora. Llevar el reloj de pulsera era como un poco afeminado, considerado afeminado en la época. Y un buen día el señor Bernays convenció a los americanos y luego a todo el mundo para que llevaran relojes de pulsera. ¿Cómo fue eso, señor Bernays? Lo hicimos de la siguiente manera. La guerra estaba en curso en Europa y los soldados americanos estaban en las trincheras luchando contra los alemanes. Me permite, era la guerra del 14, por eso estamos hablando de la guerra del 14. No, era 1918. Ah, 18, ya. Cuando entramos nosotros en la guerra. Y yo oí que los soldados americanos que estaban en las trincheras tenían que encender una cerilla para poder saber qué hora era.
temprano por la mañana. Y el enemigo, que solo estaba a algunas yardas de distancia, en otras trincheras, veían la cerilla y evidentemente apuntaban y disparaban. En ese momento, Madame Curie, en Francia, había inventado el radio, había descubierto el radio, y los americanos habían fabricado un material fluorescente basado en radio que podía iluminar las manillas de un reloj. Se me ocurrió, pues, que si los soldados americanos llevaran relojes con manillas de material fluorescente, no sería visible, no serían vistos por el enemigo al encender una cerilla para saber qué hora era. Así que decidí que para poder hacer que los relojes de pulsera fueran aceptables para los caballeros, sería buena idea telefonear al ejército, enviar 100 relojes Ingersoll, que en aquella época costaban $1, incrustar material fluorescente basado en radio en las manillas del reloj, de tal forma que cuando quisieran saber la hora por la mañana, no tendrían que encender una cerilla y no serían disparados por el enemigo. La moda del reloj de pulsera en los soldados supongo que arrastró al resto de la población americana. Correctamente, sí. Y además, también di al ejército noticias para enviar al frente americano en París. Esto, a su vez, lo enviaron a los Estados Unidos de vuelta, y de un día para el siguiente, cualquier hombre que había llevado un reloj de pulsera sería llamado un Alphonse o Gaston, pero ahora que los llevaban ya los soldados y que representaban símbolos de masculinidad y en la sociedad, todo el mundo deseaba, y todos los hombres deseaban llevar un reloj de pulsera, al igual que usted y que yo. Esta es la historia, es decir, este hombre convirtió el hábito de esos relojes colgantes, esos relojes de bolsillo, en relojes de pulsera para los hombres, sin que los hombres se sintieran afeminados. Pero ha cambiado otros hábitos. Antiguamente los americanos desayunaban su zumo de naranja. Para vuestra información os digo que el programa se llamaba Un día es un día, emitido por Televisión Española. El presentador es Ángel Casas, que vemos que está entusiasmado con el personaje, no me extraña. Yo creo que se identificaba bastante con él. Hemos de pensar que este programa se caracterizó por ser un protoprograma basura. Después vendría algo mucho peor, pero acostumbraba a acabar este tal show, como se llame, con un striptease en una televisión pública. Todo por el éxito. Entonces no me extraña que admirase tanto al señor Bernays, eran de la misma cuerda. Y luego, durante la entrevista, le va perdonando todo. Bueno, ya se sabe, usted hizo que las mujeres fumasen, pero entonces no se sabía que era malo el tabaco. Bueno, no. Vamos, era un admirador nato. Y lo he querido poner aquí para que veáis, pues en acción al propio Bernays. Ya sé que su voz se escucha muy de fondo y la que se escucha más es la del traductor. Pero bueno, lo escuchemos un poquito y nos enteramos de lo que dice. Y escuchamos el caso de su propia... de viva voz, del propio autor de la estratagema para vender relojes de pulsera a los hombres. También os tengo que decir que este programa en concreto, este vídeo de YouTube, lo pondré en eso que pone comunidad, que si veis en iVoox y lo escucháis en iVoox, en la app o en el ordenador, hay una pestañita que pone comunidad. Si entráis ahí, pues voy poniendo información. Es muy útil esto, porque lo podéis ver, y toda la información extra que ponga de los distintos temas. Pues pondré este vídeo. Hay más vídeos que hablan, pero no los puedo poner todos esos, y pondré los enlaces para que lo veáis. Os recuerdo que este programa se llama Primum Gradus, el primer paso. Es decir, yo doy la primera información y luego vosotros podéis ampliar información. Os pondré otros
otros enlaces a artículos periodísticos, etcétera, etcétera. Bueno, a lo que vamos. La versión de Bernays es un poco edulcorada. Su objetivo era salvar a los soldados americanos, pero si lo observamos bien, esas manecillas fosforescentes que tenían como fin que no encendiesen el mechero, podía haberlas habilitado también en un reloj de cadenilla. Por cierto, espero que esas saetas fluorescentes, aprovechándose de los avances de Madame Curie, no fuesen radiactivas, porque entonces ya la fiesta estaba completa. Bueno, yo creo que el documento ha sido interesante. Ahora vamos a ver su faceta como más política. La propaganda es el órgano ejecutivo del gobierno invisible. Esta es una de sus frases más famosas, una frase lapidaria y que define muy bien su ideario. Y esas funciones de órgano ejecutivo del gobierno invisible, entre otras cosas, era asesorar a presidentes. Ya hemos oído antes que asesoró a varios. Vamos a poner solo un ejemplo. El asesoramiento de imagen al presidente Calvin Coolidge, que ejerció el cargo entre 1924 y 1929. Bueno, pues resulta que requirió sus servicios para para mejorar su imagen fría y distante. Digamos que el tipo era un poco tieso y no tenía demasiada empatía ante la gente. Pues bien, Bernays lo solucionó organizando desayunos con el presidente en la Casa Blanca junto con celebridades de Hollywood, de manera que al día siguiente de ese famoso desayuno ocupaba las portadas de todas las revistas y todos los periódicos, y así conseguía que la imagen del presidente se asociase con algo más digamos, más cercano a la gente y más agradable. Desde luego este hombre era un genio en estas cosas, pero su talento no solo se dedicó a alabar o a mejorar la imagen de los presidentes, tenía otra vertiente, digamos, como más tenebrosa o más inquietante. El gran problema político de nuestras democracias modernas consiste en conseguir que nuestros líderes ejerzan su liderazgo. El dogma de que la voz del pueblo es la voz de Dios suele convertir a los cargos electos en sirvientes de sus electores privados de voluntad. Sin duda, la esterilidad política de la que se lamentan constantemente algunos críticos estadounidenses se debe en parte a ello. Ningún sociólogo que se precie puede pensar todavía que la voz del pueblo expresa ideas divinas o particularmente sabias y sublimes. La voz del pueblo da expresión a la mente del pueblo, que a su vez está dominada por los líderes de grupo en los que cree y por aquellas personas que saben manipular a la opinión pública. Se compone de prejuicios heredados y símbolos, lugares comunes y latiguillos que los líderes de opinión suministran a la gente. Estas palabras que acabáis de oír, a las que he añadido el efecto de reverberación para darle más empaque, y os fijáis más en ellas, yo también uso métodos propagandísticos, pues esas palabras son las que inician el capítulo 6 del libro Propaganda, que se titula precisamente Propaganda y liderazgo político. Y de esas palabras se desprende la idea que tenía Bernays sobre la democracia, una pura pantomima, y que el líder elegido tenía que ejercer de líder y no de esclavo de la voluntad popular. ¿Qué subyace en todo esto? Pues subyace una idea que podríamos llamar gnóstica. Y me explico. Si algunos sois oyentes míos, sabéis que hice una serie sobre el gnosticismo que empezaba antes de Cristo, continuaba con el cristianismo, pasaba por la Edad Media, el judaísmo, y llegaba hasta prácticamente nuestros días, y me quedé en la masonería como último capítulo, aunque hay capítulos posteriores, pero ya no he querido continuar.
y buscaba los rasgos comunes a ese gnosticismo a lo largo de la historia. Y uno de ellos era la idea de que existe una sabiduría superior que solo está en manos de unos pocos, de unos elegidos, y el resto son profanos. Por lo tanto, esos elegidos que tienen la auténtica sabiduría son los que deben regir el mundo, y los demás callarse y obedecer. Y si ves que no van a obedecerte por las buenas, pues los engañas, como en este caso. Así que lo que propone el señor Edward Bernays a los líderes democráticamente elegidos es que engañen al pueblo para llevarlo donde ellos consideren necesario. Al fin y al cabo, el populacho no se entera de nada. Digámoslo así, siente un gran desprecio por el hombre de la calle. Esto tiene sus consecuencias. Significa que para implementar políticas hay que básicamente que manipular y engañar. ¿Os acordáis de que la primera palabra que emplea en el libro, en el primer capítulo, es la palabra manipular? Sin ningún recato. Bueno, pues la política para él es manipulación. Hay un hecho que lo puede ilustrar. Vamos a ver, hay un episodio de la historia de Estados Unidos, concretamente en 1954, que fue el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz de Guatemala. Hay que encuadrarlo en su época. Resulta que era plena época de histerismo anticomunista. Se veían comunistas por todas partes, se veían infiltrados por todas partes. Y, atención, algo de razón había. El senador McCarthy, cuando empezó su caza de brujas buscando comunistas en Hollywood, no iba tan desencaminado como algunos nos hacen creer. Efectivamente, eso existía. Otra cosa son los métodos y si aquello fue una acción adecuada o no, o fue quizás como matar moscas a cañonazos y se le fue de las manos. Eso daría para otro programa y no va a ser en este. Pero sí que os digo que en aquella época y después también había como la antítesis de todo este sistema de propaganda tipo Bernays en el otro lado. Y se llamaba el Cominter, una maquinaria de propaganda impresionante que se infiltró en Occidente, especialmente en las universidades. Pero no solo en las universidades. Y bueno, y cierro el paréntesis, pero antes os digo que precisamente el próximo programa, que se llamará Propaganda, este es Propaganda 1, el Propaganda 2 se dedicará a ver la propaganda del Cominter soviético, que fue muy poderosa, en cierto modo equiparable a la maquinaria ideada por Bernays y sus amiguetes. Bueno, la cuestión es que en ese ambiente, cuando llegó el presidente Arbenz y quiso hacer reformas en su país que consistían en, entre otras cosas, en acabar con el práctico monopolio de la tierra que tenía la United Fruit, pues se organizó una campaña haciendo creer a la gente que era un criptocomunista y que estaba pactando con los soviéticos, cosa que la historia ha demostrado que es falsa. Y con esa excusa, con esa campaña de prensa y después también diplomática, se hizo una intervención militar que acabó con su presidencia. Bueno, pues ya os digo que no hay pruebas concluyentes que fuese el mismo Bernays el que estuviese detrás, pero desde luego el método es auténticamente Bernays. Y ya es hora de ir acabando después de hablar de estas cosas tan tétricas y tan desagradables, ¿verdad? Y acabaremos pues dando paso a una llamada de Skype donde Fernando nos contará un caso relacionado con la industria del automóvil en el que no sé si estuvo Bernays o no, pero que se encuadra también en esas técnicas sucias de ganar dinero y conseguir clientes.
Bueno, y ahora que ya hemos contado la historia del señor Bernays, la inquietante historia del señor Bernays, el mayor manipulador del siglo XX, dicen algunos, pues vamos a hablar de una historia de conspiración, pero de conspiración comprobable, con sentencia judicial, que no, de la mano de Fer, y tendrá que ver con algo que hemos hablado antes, y es con el mundo del automóvil. Recordáis que Bernays consiguió aumentar las ventas en Estados Unidos con una agresiva campaña publicitaria, pero hubo otros presuntos métodos más fraudulentos de aumentar las ventas de automóviles. Y como ya hemos dicho, pues Fer nos va a contar este caso. Buenos días, Fer. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Esta es una conspiración con papeles, ¿verdad? Porque hay una sentencia de por medio. Esta es una conspiración que tuvo, fue palpable sus efectos reales en las ciudades, fue palpable cómo se desarrolló y llegó a tal punto que hay una sentencia en firme que demuestra que estas compañías conspiraron, actuaron y ejecutaron un plan, el plan para llevar a cabo sus intereses que eran contrarios a los de la mayoría de los habitantes de los cascos urbanos de los Estados Unidos de los años 30, 50 y 40. Es decir, que le vendieron la moto, como se dice vulgarmente. Les hicieron creer que necesitaban algo que no necesitaban y que sus necesidades iban por un lado cuando iban realmente por otro. Les hicieron y les obligaron, porque esta conspiración es el gran escándalo del tranvía, y es como la General Motors llegó a comprar los tranvías de casi 140 ciudades, de 45 ciudades, perdón. Él los compró y los desmanteló. De hecho, hay una foto espectacular que podrías colgar en el muro, en la que se ven los tranvías eléctricos apilados. Bueno, me mandas la foto y la colgaré en la comunidad de iVoox para que la gente la vea. Y toda la documentación que puedas me la mandas y ahí la colgaremos para que vean que no sacamos las cosas de la manga. El último capítulo que hicimos juntos, aquel que se veía el marciano, algunos creo que sin haberlo escuchado se han pensado que íbamos de conspiranoicos auténticos, pero que sepan que no, que vamos de cosas comprobables. Claro, de hecho, el motivo de traer esta conspiración, que sí es una conspiración en toda regla, es la idea de transmitir que una conspiración siempre tiene un motivo. Es decir, el que hace algo contra los intereses de otro tiene una ganancia en la que pone su ganancia por encima de los intereses del perjudicado. Y en este caso, los perjudicados son la mayor parte de los habitantes de esas 45 grandes ciudades, como Minneapolis, Los Ángeles, Seattle, que pasaron de tener un transporte poco contaminante y fiable y barato a tener la necesidad de comprarse un coche y de vivir en ciudades diseñadas para el tráfico, que a largo plazo tiene efectos nocivos para la salud y que aparte genera unos cascos urbanos mucho más invivibles. Bueno, pues empieza a contarnos la historia. Bueno, la historia, hay un momento dado en los años 30, ¿no?, en las que de repente, la General Motors empieza a adquirir una a una, es decir, juntan un fondo, se juntan en un... ahora se me ha ido, se juntan... crean un pequeño trust y empiezan, no tiene, aunque parezca una historia espectacular, tiene muy poco desarrollo. La General Motors y otras grandes compañías automovilísticas, hay un momento que deciden que tienen que aumentar las ventas de automóviles. Aquí sí que crean un pequeño trust y empiezan a adquirir una a una las compañías de tranvías. Una vez que las adquieren todas, que quieren las mayores compañías de tranvías de la ciudad, las desmontan y empiezan una agresiva campaña de venta de automóviles. Y ya está. Aquí hay dos teorías que la eliminación se hizo de forma intencionada y otra que se hizo de forma natural, pero como existe una sentencia que condena a estas compañías por haber en virtud de la ley antitrust, las condena por haber conspirado y haber llevado a este plan de manera articulada y de manera premeditada, se puede dar por válido que fue una conspiración organizada. O sea, ya hay sentencia. ¿Y la sentencia a qué condenaba? La sentencia solo con Fer de 1951 condena a un pago de $5.000 por haber perdona. La sentencia condena a un pago de $5.000 por haber infringido las normas de la competencia y por haber manipulado el mercado. O sea, vale, pues oye, y el pastel es llevarse la venta de automóviles de todos Estados Unidos. Oye, pues yo lo pagaría gustosamente. El pastel es incrementar las ventas a costa de desarticular el transporte urbano. Oye, pues sale barato. Exacto. Pero la sentencia sí prueba que sí hubo reuniones, sí hubo una asociación, sí hubo una intención ilícita y sí hubo una conspiración para manipular artificialmente el mercado y para generar esa dinámica que obligaba a los norteamericanos a tener unos coches que no necesitaban. Por eso te digo, el plan fue muy efectivo. El plan fue ir comprando o
presionando en los consejos de los ayuntamientos para o comprar o presionar para deteriorar el servicio en todos estos ayuntamientos de estas grandes ciudades hasta que el transporte eléctrico de tranvías tuvo que ser desarticulado. O sea que lo hicieron lo peor que pudieron, que fueron capaces de hacerlo para que tuviese que dejar... Exacto. Las que no podían comprar, por ejemplo, San Francisco no pudieron comprarlas, pero sí podían sobornar a los concejales para que abandonaran, para que dejaran de dar fondos públicos a los tranvías para provocar que los usuarios, ¿no? Y también hay otra sentencia que habla de cómo este lobby sobornaba a los concejales de transporte para que estos fueran quitándolo y a candidatos para que fueran retirando fondos y fueran empeorando las condiciones de servicio para que si no podían comprarlo y privatizarlo, para que las condiciones se fueran deteriorando y los usuarios se vieran abocados a comprar un coche. Caramba. Oye, ¿y estos $5.000 quién los tenía que pagar? Los tenía que comprar la General Motors. Los tuvo que pagar la General Motors. O sea, pero es una sentencia ridícula, porque la General Motors, $5.000, por mucho que fuesen de la época, era como la calderilla, ¿no? Sí, es más simbólico que real, es decir, no hay una investigación del Congreso, es simplemente en un momento dado se plantea esta demanda se plantea esta demanda, ahora se me ha olvidado por qué, pero se plantea esta demanda, se gana y no te preocupes, si se te olvida algo, luego lo colgamos en la comunidad y ahí lo aclaras, ¿vale? Vale. También ten en cuenta que, o sea, es una corte de apelación del Medio Oeste, o sea, no es el Tribunal Supremo. Entonces, este caso nunca en el Supremo no tuvo un recorrido completo. No es un caso que puedes decir que sienta jurisprudencia a todo nivel de Estados Unidos, pero sí es una corte federal. Pero si el tema es tan grave, a mí me parece que con una multita no se puede solucionar. Vamos, no, el perjuicio es tan enorme. Pero el problema es que la multa es en los años 50, es 20 años después. O sea, esta conspiración se lleva a cabo en los años 30. Y esta es la única sentencia de las muchas apelaciones, juicios, apelación a la ley antitrust. Esta es la única que condena a General Motors por considerar probada la conspiración. Bueno, pues mira, algo más que sabemos y para que nos fiemos de las grandes empresas. Exacto. Hay que tener en cuenta una cosa. Las grandes empresas van a defender sus intereses. Y igual que en la conspiración de Eisenhower no había motivos, aquí sí hay motivos. Es decir, si tú tienes las 50 principales ciudades del país con buen transporte urbano, sí te compensa comprar ese sistema y sí te compensa venderlo. Y el premio, que es cuando se está implantando el parque móvil, cuando el parque móvil se está extendiendo, el premio que es conseguir millones de nuevos usuarios sí te compensa la compra de una compañía de tranvía y su desmantelamiento o su deterioro. Ahí Caramba. Sí te compensa. Caramba. Oye, pues muchas gracias por esta información que yo la conocía muy, muy vagamente. Y otro día pondremos otra conspiración divertida de estas que no tienen ni ton ni son. Pero por supuesto. Es bueno poner esas para reírse y que la gente no se asuste, y estas que son serias, son conspiraciones serias que sí que existen y están probadas, pues también valen para que la gente sepa que todo el mundo conspira y que no todos son cosas de Anunnakis y cosas de estas. Pero Claro. alguna de esas la volveremos a llevar para reírnos un poco, ¿eh? Claro, pero lo importante de esta serie es ver que cuando te hablan de Anunnaki, de cuentos, ¿dónde está el motivo? Y la gran diferencia es, en una conspiración real sí hay un motivo, es decir, en las ventas que hubiera tenido General Motors o las ventas que habría tenido este consorcio de la automoción de Detroit, ¿no?, habrían sido mucho menores si los grandes cascos urbanos de Norteamérica hubieran seguido teniendo sistemas de transporte baratos y eficientes. Muy bien, pues ¿algo más que añadir? No, yo creo que el tema está expuesto, pondremos la documentación, Exacto, me enseñaremos la envías la documentación. sentencia. Luego, lo único malo de esto es que, pues, a cada uno verá lo que quiera ver. Habrá que te diga, fue de forma natural, fue intencionado. Yo creo que esta corte que dictó esta pequeña multa tuvo suficientes elementos de juicio para determinar que la conspiración, que la asociación y que el plan intencionado sí era real. Bueno, pues nada, muchas gracias por tu participación, Fer. De nada, Ricardo. Y ya nos veremos en el Propaganda 2 y ahí hablaremos ¿de qué hablaremos allí? Ahí hablaremos de The Plot, que fue un complot articulado dentro de Estados Unidos para derrocar a Roosevelt por su política del New Deal, orquestado por un grupo de financieros y altos empresarios inspirados en los procesos que habían seguido algunos empresarios en Italia y en Alemania de apoyar regímenes dictatoriales para favorecer sus intereses. La marcha sobre Roma, el push de Múnich y cosas de estas. Exacto, sí, como un grupo de industriales americanos quería imitar a los Krupp o quería imitar a los dueños
dueños de Fiat, a los dueños de Olivetti, que impulsaron con su dinero esos movimientos fascistas para cubrir sus propios intereses. Muy bien, pero de eso en el próximo programa. Ya esto era para abrir boca. Bueno, pues hasta el próximo programa, Fer. Hasta la próxima, cuídate. Adiós. Y bueno, ya iba a dar por terminado el programa, pero resulta que Fer me ha vuelto a llamar para que conectase el Skype porque quiere hacer una aclaración a lo que ha dicho antes. Ánimo, Fer, ¿qué querías decirnos? Solo un puntito. Cuando estábamos hablando del origen de la conspiración, esta se fragua en la Asociación de Fabricantes de Motores y de Vehículos Norteamericanos, la MEMA, vaya nombre, que es una asociación que ahora mismo engloba a unos 1000 compañías, pero desde siempre ha englobado a las compañías de fabricantes de vehículos y de motores. Y en esta conspiración, pues esto ya no es oficial, pero sí se fraguó la idea de dotar de fondos a este fondo de inversión que fue comprando los tranvías eléctricos y que fue desmontándolos. Entonces, la General Motors y otras 9 compañías son las condenadas en la sentencia. La conspiración nunca se llegó a probar que esta asociación fuera la que la fraguó, la que le dio forma, pero sí es verdad que en el seno de esta organización sí que se fraguó la idea y sí que se le dio cuerpo hasta llegar a ese punto en que la sentencia condena a la General Motors y 9 compañías por esa conspiración para alterar el mercado. Oye, pues muy bien, hecha la aclaración. Simplemente ese punto, es decir, claro, había que dejarlo ahí. Vale, pues siempre con rigor. Las conspiraciones que son ciertas hay que documentarlas, las que son divertidas hay que reírlas, ¿no? Claro, yo no estaba en las reuniones de esta asociación, pero hombre, deducir que de esos contactos empresariales sí se hace una política concreta que se materializa en todo un fondo, en toda una tendencia y procedimiento, pues sí es posible deducirlo por las acciones que vinieron a consecuencia. Sí, pero claro, unas charlas informales no son objeto de delito. No. Pues ya está. Es como si ahora conspiramos para... Bueno, no sé. Iba a decir, no se me ocurren ejemplos. Cuando uno quiere poner un ejemplo no se le ocurre. No. Conspiramos para derrocar al rey y ponernos nosotros de rey. Lo hacemos así entre nosotros. Y si un día ocurre, nunca nos podrán decir que hemos conspirado, ¿no? Claro que no, por supuesto que no, pero claro, si yo fuera líder del Partido Socialista y todo el Partido Popular y estuviéramos teniendo conversaciones informales, pues ya sería la cosa un poco distinta. Y estuviéramos hablando de un fondo, de a quién vamos a mandar aquí y allá, pues seguirían siendo conspiraciones en una asociación, pero ya tendría un poco más de peligro. Vale. Bueno, pues muy bien, hecha la aclaración, ya me iba a ir. Es lo que he dicho antes, es que es lo gracioso de este podcast, que no hay un guión cerrado, y cuando ya me iba a ir, me ha llamado otra vez y me dice, oye, por favor, ponlo que tengo que hacer esta aclaración. Bueno, esto es lo que era ese punto de decir, y ahora que estoy viendo lo que te escribí por Facebook, solo para plantear la cuestión, es la sentencia y los comités son de los años 50, pero esta, que no es tanto una conspiración, sino un desarrollo de una política empresarial, se dio durante los años 30, donde fueron adquiriendo, sobornando, y es en los 50 cuando estas cosas ya se empiezan los pleitos, se empiezan las investigaciones, pero claro, ya los tranvías están desmontados, ya hay teóricos que dicen fue natural, fue conspiración, pero ya eso es otra cuestión. Bueno, pues nada, ahora ya sí, por segunda vez nos despedimos y esta mejor ya es la definitiva. Bueno, por hoy sí, porque iba a coger la puerta ahora mismo, o sea que... Y ahora almorzaré. Vale, hasta luego. Un placer, cuídate, chao. Adiós. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Me hacéis un gran favor si ponéis un me gusta en iVoox. Y por supuesto os espero en el próximo programa. Y antes de acabar,
El que quiera, pues que escuche el siguiente, digamos, consejo publicitario o de propaganda, quién sabe. Ahí va. ¿Eres un seguidora, apasionada de Primum Gradus y quieres agradecer tantas horas de entretenimiento? Apoya a Primum Gradus y podrás disfrutar de episodios extras al menos una vez al mes, con un contenido específico para fans muy fans, donde se hablará de esas cosas interesantes que se desechan a la hora de hacer los audios porque no encajan en los temas tratados, de curiosidades que encuentro al buscar información y muchas cosas más. Y sobre todo, ayudarás a que Primum Gradus no solo continúe, sino que pueda mejorar. Instala gratis la app de iVoox, busca Primum Gradus y pulsa en apoyar, desde donde podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te apetece y puedes, te lo agradecemos eternamente, pero si no, solo debes esperar al siguiente episodio regular del podcast, que seguirá ofreciéndose como hasta ahora. Anímate y colabora a que este podcast siga realizándose con la misma pasión e ilusión de siempre, y ahora disfrutando de contenidos extras.